Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra escrita. Necesitamos de tu Espíritu Santo, el mismo que la inspiró, para que nos ayude en la interpretación correcta de acuerdo a tu voluntad. Pero todavía más importante, a la práctica de vida correcta de acuerdo a tu voluntad, que será de beneficio para todos y para darte la honra y la gloria que solo tú te mereces. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tomen su asiento, hermanos, tomen su asiento, hermanas. Hoy queremos terminar, porque si no nos pasaríamos todo el año reflexionando en aquel pasajito del Sermón del Monte que nuestro Señor Jesús nos enseñó que no era necesario matar o quitarle la vida a una persona para ser culpable de un juicio o incluso llegar hasta el mismísimo infierno, donde la condenación es eterna. Y basados en eso, que no podemos asesinar a nadie o quitarle la vida a alguien, pero cuando nos enojamos y no le dirigimos la palabra, equivale a que lo hayamos matado, o creyéndonos superiores al otro, equivale a que lo hayamos matado. En ese marco de enseñanza, reflexionamos qué dice la Biblia sobre la pena de muerte. En el Antiguo Testamento les mencioné que fue Dios mismo quien instituyó la pena de muerte. No fue Moisés, no fueron los sacerdotes, ni el sumo sacerdote, no fue ningún ser humano. Fue Dios mismo el que la dictó. Y si Dios todo lo hace perfecto, algún grado de perfección tendrá esta ley. En el Antiguo Testamento se condenaba a la muerte a las personas que hubieran cometido delitos, una norma de conducta que no le gusta a Dios y que daña a la sociedad. Entonces les cité 30 casos en los que se mencionaba el delito y la pena de muerte. He leído algunos autores que dijeron que eran 35, yo solo encontré 30, pero de seguro 30 ya nos da una base para afirmar cómo era en el Antiguo Testamento considerada la pena de muerte. La razón por la que Dios dictó la pena de muerte obedece al hecho que la persona ya no tiene posibilidad de regenerarse, porque si ya cometió un delito, un crimen atroz, eso solo lo hace alguien que ya no está en su sano juicio. La persona puede arrepentirse, puede cambiar, como varios casos conocemos, pero si fue capaz de cometer este delito, es muy difícil que no lo vuelva a cometer más. Se le quita la vida, que es el medio a través del cual puede cometer delitos nuevamente, y se protege la vida de personas inocentes, útiles a la sociedad. Esa es la razón. También dijimos que no es lo mismo no matar, porque la Reina Valera del 60 traduce la palabra hebrea ratzaj y la palabra hebrea katal como no matarás. Sin embargo, las dos palabras tienen significados distintos. La que se emplea en los 10 mandamientos, no matarás, es ratzaj, que significa no asesinarás. No le quitarás la vida a una persona por enojo, por cólera repentina, por venganza, por robarle algo, es decir, algo premeditado. Eso es ratzaj. Así que la traducción más literal sería no asesinarás. La palabra katal, que se traduce siempre por la Reina Valera del 60 como no matar, no es lo mismo que ratzaj, asesinar, porque matar puede ser accidentalmente, puede ser por un accidente, uno conduciendo su vehículo, o cumplir la sentencia del juez que le da la orden al verdugo de quitarle la vida a aquella persona. Es diferente asesinar y matar. En la guerra, por ejemplo, les cité los ejemplos. En el Nuevo Testamento, el judaísmo siguió aceptando la pena de muerte, no la eliminaron. Casi siempre dicen, pero eso era en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es la misma historia, lo único que no hay pasajes específicos que traten sobre el punto como lo hace el Antiguo Testamento. En Juan 8, del 1 al 11, le llevan a la mujer adúltera a nuestro Señor Jesucristo y les dijimos que Él no estuvo de acuerdo, en este caso específico, por los intereses mezquinos de los fariseos. No habían llevado al hombre, que también era sujeto de la pena de muerte,
No es que él se hubiera opuesto a la pena de muerte por todos los siglos, sino al caso específico. Y nuestro Señor Jesucristo mismo sufrió la condena de la pena de muerte por crucifixión. En el libro de Hechos, capítulo 7, a Esteban también se le aplicó la pena de muerte por lapidación o a pedradas. Y solo en los evangelios y el libro de Hechos, pero a lo largo del Nuevo Testamento también se conoce que seguía vigente la pena de muerte, como a lo largo de los siglos que ya dijimos. Hoy, en esta mañana, en estos últimos 15 minutos, les voy a decir que todo el mundo tiene la conciencia universal sobre la pena de muerte. Es decir, sin que a uno lo instruyan en algo específico. Como el apóstol Pablo dice, la naturaleza, dice en Romanos capítulo 1, la naturaleza. No es el profesor, no es el pastor, no es su papá, ni su mamá, no es su tío, ni su vecino. La naturaleza, las flores, los árboles, el manto estrellado del cielo. Ellos nos enseñan cosas, las aves, los animales. La naturaleza misma nos enseña que es vergonzoso que un hombre tenga sexo con otro hombre y que una mujer con otra mujer y que no te ves el cuerpo, pues, sin que nadie te diga vos sos hombre. El cuerpo solo tuyo propio te está diciendo que sos hombre, y a la mujer igualmente. Entonces la naturaleza le enseña a uno sin que alguien le diga las cosas. Y la naturaleza, la conciencia, que es algo que todos los seres humanos tenemos y que los científicos han aceptado, la conciencia le dice a uno que hay delitos que deben castigarse con la muerte del delincuente. En Lucas capítulo 23 del 40 al 41, ustedes lo conocen de memoria, los así traducidos ladrones crucificados a la par de nuestro Señor Jesucristo, estaba siendo ejecutado por los crímenes que había cometido. Clarito lo dice el Evangelio de Lucas, la pena de muerte por crucifixión. Un malhechor que fue arrestado, sometido a juicio de acuerdo al proceso y al derecho romano, se encontró culpable y los delitos cometidos se castigaban con la muerte. ¿Qué pensaba él mismo de la pena de muerte? Se oponía a este hombre, vociferó desde la cruz del Monte Calvario oponiéndose a ella, dijo que era algo demasiado cruel o inhumano, pensó este hombre que era ilegal lo que le estaban haciendo o injusto. Fíjense bien lo que está escrito, su testimonio puesto por escrito, sus palabras al otro crucificado. Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, tú y yo, que la tradición no bíblica llama dimas y gestas, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él mismo estaba consciente que lo que merecía era la pena de muerte. Entonces la conciencia sola, como la voz de Dios interna, le señala a uno que el crimen que ha cometido merece la pena de muerte. Parafraseando lo que él dijo, sería algo así como: nosotros estamos recibiendo exactamente lo que merecemos, la pena de muerte por crucifixión, porque los delitos que cometimos son dignos de muerte. ¿Quién le había enseñado a este hombre? El apóstol Pablo, siempre lo citamos porque es influyente en el Nuevo Testamento, en algunos casos todavía mucho más que el mismo Señor Jesús, y sus cartas son más influyentes en el mundo cristiano mucho más que los 4 evangelios, que no debe de ser así, y algunos pastores, incluido yo, consideramos que las iglesias de Cristo son excesivamente paulinas o seguidoras del apóstol Pablo, de su pensamiento. Yo lo entiendo porque trata sobre los problemas comunes, corrientes de todos los días de la vida de la membresía de cualquier iglesia local y extendida en el mundo entero. Sin embargo, él es el autor de 13 al menos de los 27 libros del Nuevo Testamento, casi la mitad. Entonces hay que considerarlo que pensaba sobre la pena de muerte. El apóstol Pablo mencionó alguna vez que fuera injusta, cruel, inhumana, ilegal. No. En el libro de Hechos 25, versículo 11, se los leo.
porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Es decir, que el apóstol Pablo sabía que había crímenes, agravios que se le hacían a otras personas que eran dignas de muerte, y él no se opondría si le comprobaban tal cosa. En Romanos capítulo 13, del 1 al 4, se los leo, conocido por todos, a veces mal citado fuera del contexto o de la situación de vida que le dio lugar a este escrito. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Como les dije, hablando de las autoridades hace algunos domingos, si todo el mundo respetara a su autoridad superior, el mundo fuera un remanso de paz. Si los hijos fueran obedientes a sus papás, el mundo no sería tan violento como hoy. Hijo que no obedece a su papá, no va a obedecer al policía, ni al pastor, ni al profesor, ni a los diáconos. Por eso todas las cosas empiezan en casa. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios dio la autoridad, y las que hay, las autoridades por Dios han sido establecidas, que son diferentes los representantes de la autoridad que la autoridad establecida por Dios. Eso lo desarrollé hace varios domingos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Dios me hizo hombre, ¿por qué me voy a cambiar de sexo? Dios las hizo mujeres a ustedes, hermanas. ¿Por qué se van a cambiar de sexo? Se están oponiendo a la autoridad de Dios, a la voluntad soberana de Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué no van a ser obedientes a su papá? No, es que yo hubiera preferido que mi papá fuera Brad Pitt. Yo hubiera preferido que mi papá fuera un australiano. Allá estuviera yo haciendo pupusas de canguro en Australia. Si usted lo mandó a nacer a El Salvador, pues en la voluntad de Dios que es soberana y en la sabiduría de Dios que es infinita, ese papá y esa mamá son los mejores para usted. De no haber sido así, me los hubiera mandado a nacer a mí. Yo fuera su papá. Hagan un culto de acción de gracias que no soy su papá, porque una buena les hubiera dado yo en cada ocasión. Se oponen al jefe, a él le guste o no le guste, como decía aquel, ¿se acuerdan ustedes? Ese es el jefe, yo me someto. En algún momento Dios lo va a quitar o me quita a mí, pero yo me someto. Si no, se descompone el mundo, porque se descompone el mundo. Los magistrados, versículo 3 de Romanos 13, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Yo he estado en la parada del bus, llegan 8 policías nacionales civiles por ahí, y ahí me quedo tranquilo, como que sin nada. Pero el que anda un pucho de marihuana en la bolsa, ya rápido se pone nervioso y ya va viendo cómo huye, no le gusta. Andan ahí en el aeropuerto revisando los perritos la droga, y yo ahí llevo mis maletas, pues solo pollo campero, un pedazo de taco así, cosas así, para los familiares que están en Estados Unidos. Pero si yo no ando droga, pues sí, el chuchito contento, hasta lo saludo. Ningún temor, pero el que anda algo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Si cuando necesitamos al policía, ahí está. Ellos son los que dan el pecho por nosotros. Ahí hablamos mal de ellos y un montón de cosas, pero los necesitamos. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada el soldado romano. ¿Y para qué servía la espada, hermanos? ¿Para darle de comer a la gente? ¿Para alcanzar el zapato? No, la espada es para castigar al que hace lo malo. Es instrumento de muerte. Entonces el apóstol Pablo entendía que para eso estaba el soldado, para darle muerte a los malhechores o a los enemigos. De manera que el apóstol Pablo sabía bien, tenía conciencia que crimen debía ser castigado. Y algunos con la pena de muerte. Incluso él mismo, si era culpable de un delito que mereciera la pena de muerte, no se iba a oponer a ella diciendo que era injusto, ilegal y demasiado dolor, sufrimiento. No, él mismo no se negaba a morir.
Tercer punto, los malteses, los habitantes de la isla de Malta, también tenían conciencia, por eso les digo, es universal. Lean ustedes la historia de todos los países y van a comprobar todas las culturas. Aparentemente los malteses no tenían mucha educación como nosotros en nuestro tiempo, pero sabían bien que varios delitos merecían la pena de muerte. En Hechos 28, del 1 al 4, cuando el apóstol Pablo iba camino de Roma, porque habiendo sido ciudadano romano, había nacido en Tarso, la ciudad capital de la provincia romana de Cilicia, ellos eran bendecidos, entre comillas, con la nacionalidad romana. Algunas personas la compraban a un precio elevado, compro la ciudadanía romana para gozar de todos los derechos y privilegios de un ciudadano romano. Pero el apóstol Pablo, por haber nacido allí, todos los que nacían eran ciudadanos romanos, y él apeló al César, dijo, apelo al César. Esas 3 palabritas significaba que tenían que llevarlo delante del emperador romano para que oyera su causa. Lo estaban condenando a muerte por predicar el evangelio y él quería explicarle al emperador romano por qué no merecía la pena. Y en el camino náufragó el barco por una tormenta. Ustedes conocen la historia de Hechos 28. Golpearon la nave contra unas rocas que no se miraban en la superficie, se partió como el Titanic y se salvaron nadando. Por eso les recomendé aquel día, aprendan a nadar, porque si ustedes no saben nadar, se los digo yo que me estaba ahogando una vez y qué terrible y espantoso. Es terrible, terrible, ya me acordé. ¿Para qué me acordé? Así que hay que aprender a nadar. Otra vez me estaba ahogando 2 veces, pero una vez yo solito, allá en Guatemala, agua tibia, calientita, hasta humito salía. Y esa vez fue terrible, hasta que me hundí. Pero otra vez aquí, no sé si Chanmichen, a dónde, Caluco, en algún lugar. Ahí me estaba ahogando y yo tragué agua y el sabor feo, y ya no puede respirar uno, ni hablar, ni silbar, ni gritar, porque necesita oxígeno para hacer eso. Y en la agonía de la muerte llegó un niño y me dijo, hey maestro, si ahí está Pachito, me dijo. Y entonces estiré los pies yo y toqué el fondo. Sí, gracias. Me salvó la vida ese niño. Pero esa agonía de, no sé, ¿cuántos de ustedes se han estado ahogando alguna vez? Levanten la mano. Yo creía que solo yo, pero mira, hay varios casos. Tiene que aprender a nadar uno y salva la vida. Ahora, fíjense bien, todos se salvaron nadando. Nadie salvó a nadie, cada quien se salvó a sí mismo, los soldados romanos y todo. Es fabuloso este relato de Hechos 28. Al llegar a la isla que se llamaba Malta, los naturales, los habitantes de la isla, nos trataron con no poca humanidad. Ya les he predicado este pasajito. Qué calidad de malteses, mejor que muchos cristianos. Viene el visitante, ni lo saludan. A la comadre y al compadre, siempre los mismos que saludan todos los domingos. No, al visitante. Allá en Costa Rica me encantaba, porque a la iglesia bautista que llegaba hasta se peleaban por invitarme a almorzar. Los hermanos de la iglesia. El pastor decía, aquí tenemos 6 salvadoreños, ¿quién se los va a llevar a almorzar? Se peleaban los hermanos. Donde había cipotas jóvenes, por mí se peleaban, porque me lo oí. Ustedes no me conocieron a mí de 21 años, hermanos, hermanas. Es norma característica la hospitalidad. En la iglesia de Cristo, extendida en el mundo entero, la hospitalidad es una norma de conducta. Aquellos malteses los trataron con no poca humanidad, es decir, al revés. Es una forma de escribir en el Nuevo Testamento y la Biblia toda. Encendieron un fuego porque la hipotermia, la temperatura bajita del agua, se muere uno, el corazón tiene que circular más rápido la sangre, la bombea más rápido para darle calor al cuerpo, pero cuando no puede la gente se muere. Y estaba lloviendo y hacía mucho frío, les prendieron un fuego, una fogata ahí, les dieron mantas. El versículo 3, el apóstol Pablo estaba recogiendo algunas ramas secas para avivar el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. La víbora no es lo mismo que la serpiente. La víbora no es venenosa, la serpiente es venenosa. Culebra le decimos nosotros a todo.
Ustedes pueden distinguir a una serpiente porque la serpiente tiene los ojitos de manera vertical. El iris del ojo, que nosotros le llamamos la chibolita del centro, es vertical. Como cuando, si ustedes tienen gato en la casa y sale de la casa a la luz del sol, se le hace bien delgadito. La víbora, la culebra, que no es venenosa, es circular como los ojitos de nosotros. Así que la próxima vez que vayan al campo, espérate, quiero ver cómo tenés los ojos. Ya saben ustedes si es venenosa o no. Pero la víbora se le prendió en la mano al apóstol Pablo. Los naturales, los malteses, cuando vieron la víbora colgando de la mano, fíjense lo que dijeron. Ciertamente, con toda seguridad, este hombre es homicida. Homicida es un asesino que le ha quitado la vida a otra persona, voluntariamente, con premeditación. A quien, escapado del mar, porque naufragaron, la justicia no lo deja vivir. Los malteses tenían conciencia que hay delitos que merecen la pena de muerte. El apóstol Pablo, reconociendo, muy inteligente, el apóstol Pablo, hermanos, hermanas, lo vamos a conocer un día. Yo le voy a ilustrar las sandalias al apóstol Pablo. Era inteligente. Mire, en la época del año 30, ya en el año 65, que según la historia romana lo mataron, no hubo hombre más inteligente que él. No hubo alguien que escribiera 13 libros como los del Nuevo Testamento y escribió otros más que se perdieron. No había quien lo rebatiera, la ley de Moisés. No. En el mundo entero fue a predicar, no solo en Jerusalén, en el mundo entero conocido en aquellos días, y no hallaban quien le contradijera o le rebatiera sus enseñanzas. Él sabía que aquella víbora no era venenosa, la acercó al fuego, aún colgada de su mano, pues la víbora, por huir, ya sintiendo que se quemaba, se le soltó y salió huyendo. Pero los nativos interpretaron que la pena de muerte era el castigo merecido para aquel hombre, asumiendo que había cometido algún crimen como el homicidio, le había quitado la vida a alguien. ¿Cómo es que los malteses tenían bien formada su conciencia respecto de este tema que estamos desarrollando? Y que la muerte es lo único que impide que el delincuente siga cometiendo delitos. Si está vivo, tiene la posibilidad de cometer delitos y se protege la vida de personas inocentes en el medio donde él se desenvuelve. Vámonos a la conclusión. La mayoría de nosotros, hermanos, hermanas, no hemos cometido delitos que sean dignos de muerte. Ninguno de nosotros, creo yo. Sin embargo, eso solo es ante las leyes humanas. Pero ante el Dios 3 veces santo, cada uno de nosotros mejor reconociera que ha hecho cosas que, según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, son dignas de muerte. En Romanos 1, del 29 al 32, estamos atestados de toda injusticia. ¿Quién es justo? Fornicación. El que no cae por una va a caer por otra. Perversidad. Perverso. Avaricia, que no quiere compartir lo que tiene, no da el diezmo porque dice, no, yo no lo doy porque me voy a quedar sin nada. Y después se le va a arruinar el carro y le va a costar $300, más del diezmo que iba a dar. Le va a caer, yo por eso siempre ando viendo para arriba que no me caiga una enfermedad. Le va a caer una enfermedad y va a pagar más que los diezmos que debería haber pagado al Señor, porque son de Dios, no son de nosotros. El avaro es el que no quiere compartir lo que tiene porque cree que se va a llevar a la tumba esas cosas y nadie se lleva nada. El objetivo de la vida es dar, libro del Eclesiastés, no es acumular. En la medida que usted le da a otro, se da a usted mismo, porque lo que usted dio le va a volver y aumentado. Se lo garantizo porque lo he comprobado 100 veces. Usted le da algo que tiene a alguien, esa persona no la vuelve a ver nunca, ni le agradeció siquiera, pero otra persona en cualquier parte del mundo que todavía no conoce le va a devolver lo que usted dio y aumentado.
La ley de la siembra y la cosecha. Cuando usted da su diezmo, se da a usted mismo porque Dios le va a recompensar. Y así con todo lo demás. Pero el avaro es digno de muerte. Lleno de maldad, solo cosas malas. Lleno de envidia. No pueden ver que el otro se gradúa porque ya le van. Ay, como es licenciada. No, si hoy ya no habla porque hoy ya vive en la Miramonte, me dicen a mí. Hay que darle gloria a Dios cuando viene la hermana con esos taconotes 7 así, ¿ve? No sé ni cómo hace para caminar, pero ahí viene. Uno le da gloria a Dios con esas mochilotas alpinas. No quiero decir cartera, bolso le llaman, ¿eh? Son como un cofre de que le cabe de todo ahí. Hay unos que han cometido homicidio, otros que contiendan. Les gusta pelearse por todo y por nada. La cosa es pelear. Eso merece la muerte. Engañar a alguien. La malignidad, que es como la maldad. Andar murmurando. Mire, el que no cae por una, cae por otra. Estoy leyendo Romanos 1 del 29 al 32. Delitos que merecen la pena de muerte. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. La injuria es hacer o decir cosas que ofenden al otro. Soberbio, que solo él se cree la última Coca-Cola del desierto, la octava maravilla del mundo. Altivo, ven por encima del hombro a los demás. Inventores de males, desobedientes a los padres. No escuché ningún amén. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, sin experimentar la miseria del otro en su propio corazón. Eso está castigado con la muerte. Al que les va a limpiar el vidrio, le hacen para adelante, le hacen para atrás. Anda a pedirle a Sánchez Serén, yo no voté por él, él que te mantenga. Y el Señor Jesús dijo: al que te pida, dale. Versículo 32 y terminamos. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, también se complacen con los que las practican, consienten. Hechor y consentidor tienen pena igual. Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado, más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cómo puede uno despreciar eso? Allí se la lleva de altivo, soberbio. No, que yo eso de creer en Cristo. Me dijo un poeta guatemalteco. Les voy a decir el nombre porque ustedes no lo conocen y sería difícil que lo conocieran alguna vez. No sé si ya falleció, era mayor que mí. Me lo dijo hace unos 30 años. Dios dejó la ciencia para los inteligentes, la pintura, la música, la escultura, el arte en todas sus expresiones. Para los tontos dejó la religión, me dijo. Y yo con mi Biblia bien achicadito. Miren hermanos, así cree la gente. Soberbia. Después van a venir de rodillas a Dios, se los digo porque lo he visto y oído sin número de veces. Después vienen con la enfermedad, después vienen con el accidente, después vienen en la silla de ruedas, después vienen con el cáncer en la garganta, en los pulmones, en el estómago, en el intestino, después vienen con la enfermedad cualquiera que sea, a buscar a Dios. Habiendo tenido tantos llamamientos a lo largo de la vida, y él fue soberbio, altanero. Dios, no te metas en mi vida. Había un juego infantil que decía: ¿en qué caballito te quieres venir? ¿Cómo quieres venir a los pies de Cristo? ¿Bien apaleado por el enemigo de nuestras almas? ¿O venir ahora cuando estás en su punto para servirle? El Antiguo Testamento, Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Pero nosotros debemos estar agradecidos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
porque Él sufrió la pena de muerte para todos los pecadores, en nuestro lugar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. No cuando ya sos santo, ahorita que sos pecador, venía a los pies de Cristo. Es un amor que no se puede explicar. La mujer le dice a uno, ya no te quiero. Es más, nunca te quise. Que no entendés. Y el hombre igualmente le dice a la mujer. No les pido que levanten la mano quién de ustedes ha sido frustrado en el amor, porque si son mayores de 12, de 18, pero el amor de Dios no falla. Si a usted nadie lo ha querido amar, a usted, hermana, nadie la ha amado de verdad, aquí está Dios y el Señor Jesucristo que le comprueban su amor. Tanto que murió en la cruz por nosotros. La pena de muerte nosotros la merecemos, pero Él la sufrió por nosotros en nuestro lugar. Y falta la pena de muerte ya en los últimos 2 minutos que me quedan. Ya la leímos en Apocalipsis 21, el 20, el pasaje que leímos. Y les leo Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los que no creen, los abominables que hacen abominación, los homicidas, los asesinos, los fornicarios que tienen sexo fuera del matrimonio, los hechiceros, cualquier rama de la hechicería, la idolatría y todos los mentirosos, el que no cae por una, cae por otra, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pena de muerte para el pecador. Seamos perseverantes en la fe en Cristo, hasta que Él vuelva o hasta que Dios nos llame a su presencia. Para ser salvos de la muerte segunda, la pena de muerte que todavía está vigente para todos nosotros. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, bendito seas. Perdónanos porque te fallamos, de una o de otra forma. Ayúdanos a ser firmes, perseverantes en la fe en Cristo, a no mirar ni a izquierda ni a derecha. Los demás no van a dar cuenta por nosotros, nosotros vamos a dar cuenta por nosotros mismos. Gracias por ese amor tan grande que nos libra de la pena de muerte eterna a causa de nuestro pecado. Por tu Hijo, a quien confesamos como nuestro Señor y el que nos salva del castigo del pecado, bendito seas, porque nos has librado de esa condena de muerte eterna. Toca el corazón de los que todavía no se han entregado al Señor en esta misma hora. Que tu Espíritu Santo obre mientras todos oramos, porque así sea. ¿Hay alguna persona esta mañana que quiere rendirle su vida al Señor Jesús? Póngase de pie, ahí donde está, o levante su mano para saber que usted le entrega su vida al Señor por primera vez y nunca lo ha hecho. ¿Quiere creer en Cristo hoy como su Señor y Salvador? Ser salvo del castigo del pecado, de esa pena de muerte vigente sobre nosotros. Hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, volver al camino del Señor, torció la senda y hoy quiere hacer la derecha otra vez. Póngase de pie o levante su mano, no sienta pena, ni espere sentir algo extraño, no tenga temor, solo vamos a orar para dedicar su vida al Señor. ¿Hay alguien que levanta su mano, creyendo en Cristo o reconciliándose con el Señor? Yo solo transmito la invitación del Señor, el Señor mismo es quien le invita a usted. Te damos gracias, Señor, bendito seas, porque vamos camino a la vida eterna en tu reino. Danos la fortaleza necesaria para que nos mantengamos firmes. Todos los que estamos aquí, algunos han venido por un tiempo y probablemente no volvamos a verlos, pero nos veremos en la vida eterna en tu reino, porque hacia allá vamos todos. En el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.